Hola, mi nombre es Manuela González El mío, Elisa Fernanda Restrepo. y esta es nuestra presentación de la lista CARE según el artículo que escogimos. Entonces, empezando con el primer elemento que habla sobre el título, dice, las palabras informe de caso deben aparecer en el título junto con lo más interesante de este caso. Nuestro artículo, el título es Lesión traumática aguda de médula espinal, presentación de una serie de casos clínicos y su abordaje quirúrgico. Y lo más importante de este artículo lo mencionan sobre todo en la introducción y en el resumen, y nos explican cómo hacen el abordaje de 4 casos clínicos diferentes de pacientes con lesión medular y los diferentes abordajes que se realizaron. En el segundo elemento, las palabras claves, tenemos 5 que son lesiones, médula espinal, contusión, laceración y trauma. En el elemento 3A, que nos pregunta sobre la introducción, nos dice que es único en este caso, o en este artículo que estamos presentando. Pues para nosotros lo importante es que nos hablan de la intervención quirúrgica y la rehabilitación física en personas con lesión medular. También nos preguntan que qué aporta de nuevo a la literatura médica, pues aporta avances en el estudio de la lesión medular, porque igual sabemos que la lesión medular es algo que tiene muchos estudios muy importantes, pero acá nos hablan específicamente de la cirugía que se hace en cada uno de estos casos y de la rehabilitación física, si es efectivo o no. Bueno, con respecto al elemento 3B, habla de los principales síntomas del paciente y hallazgos clínicos importantes. Entonces, como son 4 casos clínicos diferentes, vamos a comenzar con los síntomas y hallazgos del primer caso clínico. Tenemos que el motivo de ingreso de la paciente fue dificultad respiratoria, triplejía, herida en tórax y cuello por una herida de arma de fuego a nivel de tórax anterior. Entonces, también esto causó una herida en la región cervical lateral izquierda, tenía orificio de salida en línea de región cervical y pues esto fue lo que causó la lesión. También presentó un neumotórax bilateral, entonces necesitó estar en la unidad de cuidados intensivos y después de este trauma raquimedular, el paciente quedó con secuelas neurológicas que persisten hasta la actualidad. Con respecto al caso clínico número 2, es un paciente de 18 años, sin antecedentes. También en los síntomas tenemos que su motivo de ingreso fue por una herida por proyectil de arma de fuego a nivel de segunda vértebra lumbar. No tenía ningún déficit neurológico, movilizaba las 4 extremidades con fuerza muscular 5 de 5 según la escala de Daniels, no tenía ningún déficit sensitivo ni dolor. Se le realizó un TAC, radiografía y le realizaron una cirugía con abordaje lumbar a nivel de L2. Entonces aquí también podemos observar las radiografías y el paciente le dieron alta al tercer día y no tuvo ninguna alteración posterior a la lesión. Caso clínico número 3, tenemos síntomas de dolor, limitación funcional del cuello posterior a una caída durante la equitación. Esto provocó una trauma raquimedular por hiperextensión del cuello. En hallazgos tenemos que se aprecia desplazamiento anterior del cuerpo vertebral de la sexta cervical y desplazamiento anterior de la séptima cervical, lo cual necesitó cirugía en C6 y en C7. Y el paciente fue dado de alta a los 7 días. Y en cuanto al cuarto caso clínico, tenemos un paciente de 35 años. En síntomas tenemos que presentaba debilidad 3 de 5 en escala de Daniels debido a que sufrió una fractura en cuerpo de C5, un trauma raquimedular, después de lanzarse en una piscina. Tenemos entonces aquí en los hallazgos las radiografías que se le hicieron al paciente y tenemos que se observa la compresión medular y fractura a nivel de C5, provoca una mielopatía y este paciente necesitó intervención quirúrgica. ¿No? En cuanto al elemento 13, dicen que cuáles fueron los principales diagnósticos y las intervenciones terapéuticas y resultados. Bueno, en cuanto a los diagnósticos, el principal diagnóstico fue trauma raquiomedular, en la mayoría de los casos a nivel cervical. En el caso número 1, pues el paciente después del trauma quedó con secuelas, con la rehabilitación física, andan buscando que mejore la motricidad. En el caso número 2, en los resultados, el paciente no necesitó intervención física, rehabilitación física, ya que después de que le hicieron la cirugía, salió a los 3 días de la clínica porque quedó sin ninguna complicación. En el caso número 3, la rehabilitación física le ayudó a recuperar la fuerza del paciente. Después de un año tuvo una fuerza 5 de 5. Y en el caso número 4, el paciente con la rehabilitación física recupera la fuerza de la extremidad superior que se encontraba afectada. Bueno, en el elemento 4, un breve resumen de los antecedentes de este caso. Tenemos que la introducción nos da como un buen contexto de la enfermedad, que es una lesión de la médula espinal traumática, nos habla de las principales causas, nos habla de la fisiopatología e incluso nos habla de la escala de Asia, que es la manera en cómo se califica. Información del paciente, tenemos elementos del 5A, B, C y D. Voy a intentar resumirlos. Entonces, información demográfica en los 4 pacientes. La primera paciente era una paciente femenina de 35 años. El segundo paciente, un paciente masculino de 18 años. En el tercero, un paciente masculino de 60 años. Y en el caso número 4, un paciente masculino de 35 años. Nuevamente nos pregunta también por los principales síntomas. Esos síntomas ya los hemos mencionado, por ejemplo, dolor, debilidad muscular. En el historial médico, familiar y psicosocial, según lo que nos dice el estudio, ninguno presentaba ningún tipo de antecedente antes de la lesión.
ni ningún tipo de enfermedades pertinentes que presentara ningún paciente. Elemento número 6, el describir los hallazgos en la exploración física, pues tenemos que los 4 pacientes, todos sufrieron un trauma raquimedular por diferentes causas, por caídas o fracturas, y pues a todos se les tomó con ayudas diagnósticas. En la exploración física, por ejemplo, a los 2 primeros casos que fueron por arma de fuego, se les encontró la entrada de donde salió el proyectil y por donde entró, y en las otras fracturas, pues, fue necesario tener una imagen para poder hacer un diagnóstico y poder tener una intervención. Bueno, en cuanto al elemento 7, dice que describamos tablas o figuras que de pronto obtuvimos en el artículo. En este caso no obtuvimos tablas, pero en cuanto a las figuras nos podemos pasar para el elemento 8A, en el cual sí tuvimos obtención de imágenes como rayos X y TAC para poder pues obtener el diagnóstico del paciente. En el 8B no hubieron problemas, no hubieron ningún problema económico, lingüístico o cultural para poder atender al paciente. En el 8C, el razonamiento diagnóstico, incluidos otros posibles diagnósticos, en este caso con la obtención de imágenes se pudo confirmar el diagnóstico que tenía cada uno de los pacientes. Y en el 8D, las características de pronóstico, pues en cuanto a los pronósticos, solamente la paciente uno tuvo un pronóstico ya pues de una lesión neurológica, ya tuvo problemas neurológicos, pero en cuanto a los otros, tenían un buen pronóstico en cuanto a la rehabilitación física, porque la mayoría podían recuperar su fuerza y mejorar su calidad de vida. Bueno, en cuanto al elemento 9A, los tipos de intervención, en este caso todos los pacientes tuvieron intervención quirúrgica, también tuvieron intervención de rehabilitación física, y acá nos mencionan que también hubo un tratamiento complementario, no especifican cuál fue, pero podremos deducir de pronto que fue farmacológico por el manejo del dolor, pero pues no especifican, entonces no. En cuanto al 9B, administración de la intervención como dosis, concentración o duración, en este no aplica porque no sabemos si tuvieron dosis o no, y no especifican el tiempo de rehabilitación física. En el 9C, cambios de la intervención tampoco aplica. No Los elementos 10A y 10B que habla de los resultados evaluados por el médico de resultados importantes. Tenemos de aquí que en los resultados se evidenció que al utilizar tratamiento con abordaje anterior y posterior para descomprimir y estabilizar la columna, se obtuvieron buenos resultados sin importar el tipo de abordaje. Entonces se ve que con una descompresión quirúrgica temprana, las primeras 24 horas, se experimenta una mayor recuperación que con pacientes que no. Y también es muy importante mencionar que todos los pacientes con este trauma necesitan rehabilitación física y tratamiento complementario para poder tener una recuperación completa. Elementos 10C y 10B habla de la observancia de la intervención y tolerabilidad. Entonces, pues a la intervención todos los pacientes tuvieron un abordaje quirúrgico y la mayoría pues presentaban síntomas de dolor, pero una tolerancia. Y acontecimientos adversos, no hubo ningún acontecimiento adverso ni nada imprevisto que pudo haber dificultado la intervención. En el elemento 11A, diría yo que los puntos fuertes de este artículo fue, por ejemplo, que en este estudio se indagó muy bien sobre los tipos de lesiones que presentó cada paciente con las pruebas complementarias necesarias para poder hacer un diagnóstico. Diría yo que las limitaciones de pronto fue que no indagaron lo suficiente en otros aspectos como la farmacología o como la prevención después de la lesión o de la cirugía. Con respecto al elemento 11B, discusión de la literatura médica, pues en la literatura médica nos dieron varias generalidades sobre la lesión raquiomedular, como un poquito de contexto que fue ayuda para realizar este estudio. Bueno, en cuanto al elemento 11C, es la justificación de las conclusiones. Entonces, en este caso tenemos que en las conclusiones el trauma de médula espinal es una condición que requiere intervención rápida. En los 4 casos presentados utilizaron diferentes técnicas quirúrgicas que se aplicaron de acuerdo al nivel y tipo de lesión, debido a que manifestaron diversas formas traumáticas de lesión con un abordaje quirúrgico individual. Bueno, en cuanto a esto, se necesita un manejo multidisciplinario que incluyó sala de urgencias, imágenes, neurocirugía, unidad de cuidados intensivos y posoperatorio, en el cual pues obtuvieron unos resultados favorables junto al tratamiento complementario y la rehabilitación física que le realizaron a cada uno de estos pacientes. Bueno, en cuanto al 11D, es igual que el 3D, que nos preguntan las principales lesiones que se pueden extraer del informe de caso. La principal lesión, como lo habíamos mencionado anteriormente, que ya estaba confirmado, era el trauma raquimedular. Bueno, en el elemento 12 comunicó al el paciente su perspectiva o experiencia. En este caso, no, pues en el artículo no mencionan que el paciente haya manifestado su experiencia en cuanto a esto. Y en el elemento 13 es si el paciente dio su consentimiento informado, el paciente sí dio consentimiento informado para que se pudiera realizar el estudio.